Momentos, mis hermanos, de si les ha pasado que a veces tienes una sed enorme del Señor, pero no te quedes con ganas de esa sed, de esa hambre de Dios. Eso es lo que a mí me ha pasado en estos días. Me ha entrado una sed, una hambre del Señor y ahorita no por vanagloria ni por decirte la hermana es santa, no, claro que no, mis hermanos, pero lo que te comparto es de que no te quedes con las ganas de alabar, de glorificar al Señor. Sé que en estos días he sentido una presencia tan hermosa del Señor y gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él quizás quiere que vuelva mis ojos, más que nada mis ojos espirituales a su rostro, ¿verdad? Porque a veces, como ahorita, la verdad, Él me pone en mi corazón que hay mucha necesidad entre nosotros mismos, que estamos dejándonos enfriar, nos estamos dejando esa pereza, estamos dejando que entre ese espíritu de pereza en todos nosotros los servidores. ¿Por qué? Porque a lo mejor quizás antes tu motivación de glorificar al Señor eran esos retiros, eran esos seguimientos, pero no significa que el que no tengamos retiros, que no tengamos seguimientos, podemos glorificar a Dios. Y en este pequeño habitación donde les predica esta hermanita pecadora, pues gloria a Dios, porque aquí es donde el Señor me ha mostrado su misericordia, y es aquí donde pues yo alabo y glorifico al Señor para estar un poco en paz en mi corazón, tener paz, tranquilidad en mi alma, y sobre todo pues llegar a compartir y transmitir ese Jesús vivo dentro de mí. Y como dice, ¿verdad? La palabra del Señor, que es viva y eficaz. Ya no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo quien vive dentro de mí. Qué hermoso transmitir a aquellos hermanos con tu ejemplo. No porque tú le digas Dios esto, Dios lo otro. No, a veces los hechos, como dicen, cuentan más que 1000 palabras. Entonces yo quiero hoy ya terminar tanta plática, pero siento un gozo en mi alma, y ahora sí siento un gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Ok, siento un gozo enorme, ¿verdad? Por predicarles, por esta nueva palabras que me quiere que les transmita a mis hermanos, y transmitirles este gozo, esta alegría que siento hoy, y por la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que no estamos huérfanos. Ella siempre nos pide que alabemos y glorifiquemos a su Hijo, ¿verdad? Ella nunca va a dar mensajes distintos, siempre te va a decir lo mismo, que medites el rosario, medites los misterios. Y sobre todo que los que tienen la oportunidad de ir al Santísimo, visitemos con frecuencia al Santísimo y acerquémonos a la Santa Eucaristía, ¿verdad? Ella no te va a pedir nada más que eso, que le tengamos ese respeto total a nuestro Señor, a nuestro Creador, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, nos ponemos en presencia de Dios para que sea Él, a través de esta palabra, sea glorificado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi prédica de hoy va a ser el libro de Job, y quiero que te hagas esta pregunta. ¿Realmente tú eres como la esposa de Job? Ese es mi tema. ¿Realmente tú eres como la esposa de Job o no? Entonces ahí quédate pensando, meditando en esta palabra que te voy a dar, y realmente introdúcela dentro de tu corazón, de tu pensamiento, si realmente tú no eres como la esposa de Job. ¿Ok? Entonces les voy a leer esta cita bíblica que está en Job número 2, versículo 9. Dice así: entonces su esposa le dijo, ¿todavía perseveras en tu fe? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, hablas como una tonta cualquiera. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no aceptamos también lo malo? Entonces, en todo esto no pecó Job con sus palabras. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
¿Qué te quiero decir con esto, mi hermano, mi hermana? Que me escuchas, que me miras en esta tarde tan hermosa y preciosa que Dios te ha regalado todavía otro día más para pedir perdón, de arrepentimiento, de arrepentirnos de todo lo malo y crueles que a veces somos o hemos sido en el pasado o ahorita. Entonces, ¿qué te quiero decir con esta palabra de Dios? Yo al principio, cuando yo leí esta lectura, yo decía, ¿por qué la esposa de Job le dice, maldice a tu Dios y muérete? Se oye como muy cruel. ¿Por qué? Porque a veces podemos decir que la esposa de Job fue mala, pero también hay que introducirnos un poquito en esa mujer que perdió las riquezas, ya no tenía nada, perdió a sus hijos. ¿Cuántas mujeres no pierden a sus hijos y pierden la fe en Dios? Pierden la esperanza en Dios. ¿Cuántos hombres o mujeres, no sé en qué caso estés, pero en qué nos parecemos a la mujer de Job cuando uno reniega de Dios, reniega por las circunstancias que estamos pasando? Porque yo también, mis hermanos, como la esposa de Job, no lo maldije, pero sí renegué de Dios y le dije, ¿por qué? ¿Por qué me trajiste a este mundo cuando solamente he pasado dolor y sufrimiento? Entonces, no podemos juzgar a la esposa de Job en cierta manera, porque nosotros hemos tenido dentro de nosotros a una esposa de Job que ha renegado de su fe, ha renegado de ese Dios que nos dio la vida. Ella perdió a sus hijos, perdió lo que tenía, perdió todo. Estaba a punto de perder a su esposo. ¿Por qué? Porque lo miraba, le dolía a ella en el alma ver a su esposo, cómo estaba enfermo, cómo él, dice la palabra de Dios, que Job también sentía mucho dolor y él se dormía hasta solito. Job también en su momento llegó a renegar de él mismo. Llegó a renegar, a decir, Señor, maldito el día en que nací. Porque era tan grande su dolor, su tristeza, de todo lo que le estaba pasando. Quizás a ti, mi hermana, mi hermano, ahorita sientes que todo está mal. Sientes que no es justo. Sientes que no es justo de que se haya muerto tu hija, tu hijo, que no es justo de que se te haya muerto un familiar. Pero Dios te dice en este momento, en esta tarde, que no estás solo, que todo lo hace por el bien de ti, aunque no lo veas. Lo hace el bien por ti, porque quiere un cambio, quiere una conversión, quiere una entrega total. A veces nos falta entregarnos totalmente a Dios. O simplemente la confianza en el Señor, que todo va a estar bien, que de todo esto Él siempre saca cosas buenas. No nos portemos como Job, como la esposa de Job, sin saber. A veces juzgamos. A veces muchas de las veces, a lo mejor cuando leemos la historia y no le pedimos al Espíritu Santo que fluya, que nos haga comprender su palabra, porque a veces no la comprendemos. ¿Por qué? Porque leemos simplemente por leer. No le pedimos al Espíritu Santo que nos aclare esas dudas, que nos aclare cómo está la situación, ¿verdad? Porque podemos juzgar a la esposa de Job, de cómo ella se sentía destrozada por dentro. Y yo sé que tú, mi hermana, un día has estado como la esposa de Job, destrozado, y quieres, y esa esperanza, más bien esa fe, ese enemigo viene y te la tumba. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto la mirada en ti. Y como dice la palabra de Dios en Job, Dios le dio permiso y autoridad a Satán a que viniera a removerlo. Y Dios le ha dado la oportunidad a Satán de removerte a ti, de removerme a mí. Un día me decía el Señor, yo le decía, Señor, ¿por qué si después de conocerte, siento que todo se me viene encima? Y me dijo, es que te tengo a prueba. Le
le di la oportunidad a Satán a remover tu fe. ¿Qué tanta fe tú tienes? ¿Qué tanta es tu fe y tu confianza en mí? Satán, les voy a decir una cosa, que lo reprendemos en el nombre de Jesús. Satán está buscando, el enemigo está buscando que tú abras una puerta. ¿Y cuál fue que puertita que yo le abrí en mi persona? Yo le abrí la puerta de mi casa al que fue mi esposo, el que es mi esposo, a él le abrí la puerta de mi casa. Y entrando él a la puerta de mi casa, se volteó todo de cabeza. Estuve a punto, como esa esposa dejó de perder a mis hijos. Y no te estoy hablando de perderlos, de que ellos se hubieran muerto, no. Por ver que este muchacho me maltrataba, me golpeaba, mis hijos decidían irse mejor con su papá. Y aunque a mí me dolía en el alma, yo prefería que esos niños se fueran con su papá, para que ellos no vieran los golpes y maltratos. Y yo le decía y le aclamaba al Señor: Señor, yo te supliqué, Señor, que si esto no venía de ti, lo alejaras antes de casarnos por la iglesia. Pero después Él, en su infinita misericordia, me decía que todo lo malo Él lo hace por un bien. Y comprendí, mis hermanos, que después de todo eso, cuando yo intercedía por aquellas participantes, cuando íbamos, podía sentir el dolor de esas mujeres que habían estado siendo golpeadas, maltratadas. Entonces a veces el Señor ese dolor, ese sufrimiento, lo usa para el bien tuyo y de los demás. ¿Por qué? Porque si a mí eso no me hubiese pasado, yo no comprendiera a la mujer que está siendo lastimada, que está siendo golpeada. Entonces siempre Dios hace algo por tu bien y por mi bien. Y quiero terminar, mis hermanos, con una cita bíblica misma de Job, que dice así. Es el Job número 42, versículo 1. Dice: y Job respondió a Yahvé: reconozco que lo puedo, y Job respondió a Yahvé: reconozco que lo puedes todo y que eres capaz de realizar todos tus proyectos. Hablé sin inteligencia de cosas que no conocía, de cosas extraordinarias, superiores a mí. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te he visto con mis ojos. Por eso retiro mis palabras y hago penitencia sobre el polvo y la ceniza. ¿Qué te quiero decir ya con esto último? Que a veces, antes de conocer de Dios, quizás éramos como esa esposa de Job, renegábamos de todo eso. Hasta Job, en cierto sentido, renegó también de todo lo que le estaba pasando. Pero llega en un momento que llega Dios y le habla, le dice que tú quién eres. ¿Qué piensa Job que es? Se le aparece el Señor, dice la palabra de Dios, que aparece Dios en una nube. No sé muy bien, mis hermanos, si es como en un aire, no recuerdo bien, mis hermanos, pero él llega y le habla a Job y le empieza a cuestionar de que por qué él está diciendo que no es justo todo lo que le está pasando si él no ha pecado. Entonces cuando encuentra ese encuentro personal entre ambos, porque se encontraron, él le pide perdón por sus palabras, porque a veces habla uno por hablar. Y así, mi hermano, mi hermana, no juzguemos, no hablemos a la ligera sin antes conocer las cosas de los demás, de las vidas de los demás. Gracias a Dios, tú, mi hermano, que me escuchas, ya conoces de Dios, ya tuviste ese encuentro como Job. Ya sabemos que tenemos un Dios que en Él todo lo podemos. ¿Por qué se te olvida? Dice el Señor. ¿Por qué se te olvida tan fácil? Con estas pruebas se te olvida tan fácil que tienes un Dios que todo lo puede. Un Dios que te ha sacado de la miseria,
te ha sacado del fango. Cuando yo conocí del Señor, yo me sentía como una basura sucia, la cual esa basura estaba en el fondo del mar, y con su infinita misericordia el Señor se bajó, sin importar que Él se manchara, se bajó y me rescató. Y así también, mi hermano, mi hermana, Dios te ha rescatado. No seamos malagradecidos. Agradécele a tu Dios día y noche lo bueno y lo malo, como Job, que nunca pecó, que sí renegó porque renegó, dice la palabra del Señor, mas no pecó. Igual tú, mi hermano, mi hermana que me escuchas, no reneguemos de las cosas que Dios nos da. No reneguemos, al contrario, glorifiquemos, que se note en ti el Cristo que vive en ti. Que Dios te bendiga, y te habló tu hermana en Cristo, Adriana Hernández, y espero que esto haya sido de tu agrado. Te doy gracias por tomar tu tiempo de escuchar a esta pecadora, y que Dios me los bendiga, y que sobre todo cuide de sus familias, y sigamos orando por todos los enfermos, por los sacerdotes, por el mundo en total. En realidad hay muchísima más que nada necesidad, pero sobre todo hay mucha sed y hambre de Dios. Hermano, hermana, pídele a Dios día a día esa sed y esa hambre de Él. Amén.